necesitados, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu abrazo, necesitados de tu Espíritu Santo, Padre. Venimos adorando tu santo nombre porque sin ti entendemos que no somos nada, Señor. En este momento, Padre amado, autorizamos que tu Espíritu Santo se pase por este lugar, por cada casa, por cada corazón, por cada persona que se está conectando en este momento. Saludamos desde Iglesia Cristiana de la Familia Canaán. Nosotros desde aquí le damos un fuerte aplauso al Señor, a esta alabanza, a este momento glorioso en el cual tu pueblo se ha conectado con usted. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? Aleluya. Cerca a ti, veo rostros, veo amigos, saludamos desde acá. Invitamos a los prejuveniles que puedan pasar a su cultito, también a los niños. Así que realmente contentos. Eso, cuando una iglesia saluda, se mueve, se conecta, es una iglesia que entiende que estamos para amarnos. Amén. Muy bien, vamos a acomodarnos, vamos a tomar un tiempo. Quiero preguntar, amada iglesia del Señor, ¿quiénes vienen por primera vez hoy a la iglesia? Amén. Tenemos una visita allá, démosle un fuerte aplauso al Señor. Puede pasar el ujier que le encargué, ahí, pues, colóquenle ese bienvenido. Colóquenle ese bienvenido, por favor, que yo pedí expresamente que lo tengan los ujieres para que sea colocado. ¿Dónde hay otro que viene por primera vez? Amén. Hay 2, 3, 4 personas. Muy bien, demos un aplauso al Señor por acá. Muy bien, gloria a Dios. Gracias, Señor, por las visitas. Y la iglesia siempre dice, bienvenido a la casa de Dios. Y nosotros decimos, vuelva siempre. Eso, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, qué contento, qué lindo que estamos hoy día realmente agradecidos con Dios por la palabra, porque a pesar de las circunstancias difíciles que cada familia, cada persona pueda estar pasando, el Señor tiene una palabra para confortar, para sustentar, para enseñar, para redarguir a la iglesia. Amén. Porque de eso se trata esta escuela dominical. Los que venimos toda la semana para recibir una palabra de Dios, una enseñanza de Dios, tenemos que preparar nuestro corazón en la semana para que Dios hable a la iglesia. Y hemos venido dando palabra de fortificación personal. Hoy día estamos empezando una serie de predicaciones que van a venir con el tema del plan de Dios para crecer. Va a ser el tema de hoy día, el plan de Dios para crecer, dentro de la serie Crecer. Decirle al de tu lado, Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos, ¿no? Y de eso es lo que vamos a venir hablando en una serie que va a estar basada en el libro de Efesios. El que tiene su Biblia puede abrir su Biblia, marcar ese libro, y yo le sugiero, amada iglesia, que en la semana estemos leyendo y releyendo el mensaje que el apóstol Pablo nos da en el libro de Efesios, que es una serie de enseñanza que transmite un sentir muy importante para la iglesia y para la persona, de cómo crecer, de cómo salir adelante, de cómo disfrutar, de cómo entender esto. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel, después de haber visitado y haber inaugurado muchos años atrás esta iglesia
y recibe cosas buenas, pero también desde la cárcel, después de muchos años, él escribe esta carta para edificación. Y hoy nosotros la recibimos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. El libro de Efesios naturalmente se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos enfatizan, quiere decir resaltan la enseñanza. La enseñanza. Y los últimos 3 capítulos enfatizan el obrar. Es decir, los primeros 3 capítulos nos enseñan y los últimos nos hacen hacer las cosas. Los primeros 3 nos dicen de las riquezas de Cristo, lo que Cristo tiene para tu vida, lo que realmente Cristo es, todo lo que nosotros tenemos en Cristo como tesoro, que muchas veces no lo vemos, que muchas veces no lo valoramos. Y los últimos 3 nos hablan a nosotros de las responsabilidades que tenemos al tener a Cristo. Amén. Entonces está bien dividido. El pensamiento clave de esta primera sesión es la riqueza del cristiano, y la palabra clave en la última sección, es decir, en los últimos 3 capítulos, es el andar, el caminar, el mostrarse, el hacer del creyente. Pero, por ejemplo, en la segunda sesión, hoy voy a hablar de esto, voy a enfatizar esto. En la segunda sesión, Efesios 4, es decir, en el 4º capítulo al comienzo, Pablo inicia con esta palabra: yo pues, después de que habla en el 1, el 2 y el 3, que lo vamos a ver esos capítulos, empieza la segunda parte con el yo pues, preso en Cristo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Tremendo versículo que nos da un inicio que nos va a enseñar de cómo caminar, cómo hacer, cómo edificarnos. En la segunda sesión se nos habla de lo que es andar en unidad, en santidad, en armonía y en victoria. Y el Señor puso en mi corazón empezar esta predicación con el centro de lo que es Efesios, la mitad, porque habla de la unidad, habla de la armonía, habla de la diversidad y habla de cómo debemos conjugarnos a través de nuestros dones y talentos, primero como persona, familia, iglesia. Entonces quiero empezar con esto, con esta predicación como centro, y para ello necesitamos ver del capítulo 4, los versículos 7 en adelante hasta el 16. Y voy a ir leyendo la palabra del Señor. Y yo quisiera que cada uno despoje de su mente todo pensamiento y pueda decirle: Señor, háblame a través de estas palabras. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier, como todo, con todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para edificación en amor. Decirle al que está a tu lado, en amor. Efesios 4, 1 a 16 es una discusión detallada de la unidad. Fíjense que hemos hablado del 7 al 16, pero del 1 al 16 habla de una discusión, de un problema que Pablo enseña para la iglesia, de cómo entrar en unidad y cómo mostrar el crecimiento que podemos tener para poder llegar a tener el crecimiento adecuado como Dios quiere, como Dios nos manda. Nadie, ninguno de nosotros puede leer el libro de Efesios y no quedar impresionado por lo que significamos para Dios. ¿Te has puesto a preguntarte qué significo yo para Dios? Porque muchas veces hablamos y nos decimos y preguntamos y nos aseguramos lo que es Dios para nosotros. Que nosotros sin Dios no podemos, que nosotros sin Dios no somos nada. Pero te has preguntado lo que somos para Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti, de mí? ¿Qué piensa? Con los defectos, con los problemas, con las dificultades, con la falta de afirmación, con la falta de compromiso. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 22 y 23, dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a ti, a mí, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¡Wow! Dios me da esa jerarquía, me da por cabeza. Y en el 2, en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 16, dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Wow, qué poderoso. Eso Dios piensa que nosotros debemos hacer. Y en el 3:21 dice: a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos, amén, amén y amén. Lo cierra. A él sea la gloria. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es tu vocación? Porque en el 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Yo soy el cuerpo de Cristo. Lo hemos escuchado eso, ¿no? Muchas veces en nuestra vida. Cuerpo de Cristo. Pero ¿te has puesto a analizar lo que es una cabeza sin un cuerpo? Y eso piensa el Señor de nosotros. En el 23 dice, en el 25 dice: maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 29, estoy hablando del capítulo 5, dice que porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Te cuida, te sustenta. ¿Están anotando los puntos en lo que sos importante para Dios? Vemos que muchísimo habla acá. Y en el versículo de 32 del capítulo 5 dice: grande es este misterio, mas yo te digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, esa unión perfecta. Así como tú no puedes estar sin Él, Él necesita que tú entiendas que te creó para Él, para amarlo, para adorarlo, para estar en una sola simbiosis, en una
función, así como decimos acá en Santa Cruz, como Vivosi en Motacú. ¿Ah? ¿Cuántos son así? A ver, eso es lo que quiere Cristo con nosotros, como pueblo, como iglesia. Y en eso tenemos que pensar. Ahora, Dios tiene planes para la iglesia y Él espera que la iglesia crezca. Él espera que la iglesia crezca. Por ejemplo, fíjense, el énfasis que le da en el versículo 12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estoy hablando del capítulo 4, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 15 menciona de crecer en Cristo, sino que dice así, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Cómo tenemos que crecer? En todo en la cabeza que es Cristo. Y nos va dando ideas, ¿no? En el 16 dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí nos va dando puntos y conceptos de cómo tenemos que hacer para edificar en la iglesia. Acá no habla de hacer impactos, mega show o hacer grandes cosas, que no es tan mal hacerlas. Acá nos dice puntos concretos de cómo podemos hacer para crecer. Y si nosotros leemos estos conceptos, estos versículos, especialmente en el 15, dice que hay un crecimiento espiritual. Debemos creer en Cristo para que día a día vamos caminando para ser parecido a Él, para ser cada día más parecido a Él. Sin embargo, una parte del crecimiento es el desarrollo de los dones que Dios nos ha dado, aprendiendo a funcionar como una parte del todo, como una parte vital de ese cuerpo. Ese es un crecimiento funcional, va creciendo con funciones. Cada uno va teniendo un lugar en este crecimiento. También, cuanto más llegamos a ser como Cristo, y más usamos nuestras habilidades, más almas pueden salvarse, más personas pueden arrepentirse, causando, ¿qué cosa? Un crecimiento también numérico. Pero todo está en base a Cristo, tus habilidades, tus dones que te da, cómo los aplico, cómo camino y cómo me reflejo a otras personas para hacer el crecimiento. Y ahí viene eso. La palabra griega que traduce como crecimiento significa incrementar o crecer en tamaño o en longitud. Eso está traducido en el versículo 16 y se usa para referirse al crecimiento, para también referirse a lo que es una cosecha abundante. Marcos 4:8 dice, pero una parte cayó en buena tierra y dio fruto, y brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. También se refiere al crecimiento de la iglesia a través de las conversiones. Dice 1 Corintios 3:6 y también el versículo 7, yo planté, tú plantaste. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cómo puede crecer una iglesia? Cuando Dios da el crecimiento, cuando los miembros conjuncionados, recibiendo el talento de Dios, van demostrando lo que deben hacer. ¿Para qué? Para ganar nuevas almas, para ganar nuevas personas, para atraer a lo que estamos viviendo. Ya que hay estos tres tipos de crecimiento que están entrelazados, vamos a hacer una pequeña distinción en este tipo de crecimiento. En primer lugar, el texto habla mucho del crecimiento puro. Yo veo y miraba esta semana mientras meditaba en esta palabra, cómo se da el crecimiento en la hidroponía. Yo no sé si tiene alguna foto de la hidroponía ahora, no lo sé, pero si lo tiene lo pone, tal vez tarde. Pero es impresionante cómo
van poniendo la semilla en una pequeña esponja, ¿no? Ahí vienen los nutrientes, sale la planta, luego lo ponen en otro punto, vienen más nutrientes, sigue creciendo, lo pasan a otro lado, va creciendo y en cuestión de semana se ve el crecimiento maravilloso de una planta. Y cómo va creciendo y cómo va haciendo, ¿no? Entonces, ahora, ese es un crecimiento puro. Ahora, lo que promueve el crecimiento en un área, en última instancia, promoverá el crecimiento en otras áreas. Es decir, en primer lugar está el puro crecimiento que hemos hablado. En segundo lugar, tiene que ver con el crecimiento que le puede dar ese crecimiento que hablamos personal y puro. Si yo crezco en eso personal y puro, ¿cómo puedo traslucir para que la iglesia vaya creciendo también? A través de conexiones, a través de organizaciones, a través de números de personas salvadas, personas en servicio, personas que tengan que ver con su crecimiento personal, con la organización, con la adoración, con la administración de la palabra, con la oración continua, con el ayuno, con todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces, señalamos que hay varios principios importantes del versículo del 1 al 6 de este capítulo 4 que no leímos. Habla, versículo del 1 al 3, la unidad del Espíritu. O sea, para que nosotros podamos crecer como persona. Iglesia, ¿cómo podemos crecer como persona? A través de una unidad dentro de nosotros mismos. No podemos tener dos señores en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro accionar. Tenemos que tener un solo espíritu. Un solo espíritu. Dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oh, tremenda enseñanza del Señor, porque en unidad nos da una enseñanza y una práctica, porque dice un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza y en una única vocación. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu espíritu? ¿Qué es lo que tenés en la mente? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que entender en nuestro andar. Pablo dice que de varias formas que somos totalmente diferentes. Amén. Somos diferentes. Tengo mi esposa, tengo diferencia. Hermano, tenemos diferencia. Pero dentro de esa diferencia, ¿qué nos une? Acá podemos estar todos sentados, todos escuchando la palabra, pero podemos también estar con diferencias. Tu mente puede estar en una cosa, tu mente puede estar en otra, tu corazón puede estar en otra cosa. Y acá la palabra dice que para crecer tenemos que tener una sola dirección, un solo espíritu y un solo Señor. Y esto es duro, pero tiene que ser reflexivo para cada uno de nosotros. Específicamente la diferencia está en nuestros talentos y nuestras habilidades. Hay uno que saben una cosa, otro que saben otra cosa. Y eso es claro. A esto Pablo lo llama dones. ¿Quién cree tener un don? Ven, hay 2, 3, 4. ¿Quién cree tener un don? 5, 6, 7, 8, todos tenemos dones. Decirle al que está a tu lado, tú tienes un don. Todos tenemos dones. Ellos tienen unos dones. Tienen la capacidad de sentarse y escuchar al pastor Hugo ahí, quietito.
Allá crecieron otros que ahora ya están en prejuveniles y todo. Y decían, yo quiero estar ahí sentado porque el pastor Hugo no me deja dormir, decían. Grita, nos despierta, nos hace dar aplausos. Y ahora están siendo ya guiados por unos ministerios, tanto de niños como prejuveniles. Entonces van creciendo en los dones. Dice la palabra en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es la medida del don de Cristo en tu vida? ¿Qué está limitando tu don y tu crecimiento? ¿Qué está limitando? ¿En qué estás pensando? Hay unos que necesitan sanidad. Amén. ¿Le estás dando capacidad al Espíritu Santo para que te sane? Hay unos que necesitan una inteligencia emocional. ¿Le estás dando capacidad al Espíritu Santo para que te dé esa inteligencia? Otros necesitan sabiduría. Le estás pidiendo, como dice la palabra, que te derrame sabiduría y Él te la va a dar sin ningún reproche. ¿O estamos pensando, dudando y racionalizando las cosas? En el versículo 8 Pablo compara a Cristo. ¿Saben qué? Yo lo veo este versículo como si fuera un héroe con su capa así, ¿no? Uno cuando lo ve en película, yo vuelo así porque dice, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio los dones a los hombres, repartiendo así, sube desde abajo. Sí, es algo que tenemos que entender que cuando Él regrese triunfalmente, Él te va a decir, ¿dónde están tus dones? ¿Dónde está todo lo que te di? ¿Dónde está la capacidad de predicación? ¿Dónde está la capacidad de compromiso? ¿Dónde está la capacidad de servicio? ¿Dónde está la capacidad de buscar, de hacer? Ha habido semanas en este momento en el cual la iglesia se está transformando y articulando. ¿Por qué? Porque de pronto hay iglesias, no digo esta, es otra. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. No estoy hablando de esta iglesia, hablo de otra. Hay iglesias que quedan adormecidas con la capacidad de algunos de hacer las cosas. Pero cuando algo se para, ¿dónde está la capacidad de articulación de los dones individuales buscando ese solo espíritu? Y acabo de hablar de esta iglesia. Teníamos un ministerio que se llamaba Rescate por Convencimiento, o que se llama. Pero ¿qué pasó? Un día dije, yo no voy a hacerlo. Me voy a quedar quietito. Porque yo buscaba al chofer, buscaba a la persona, buscaba que hagan la comida, buscaba a los predicadores, buscaba que vayan, buscaba que hagan. ¿Y saben qué pasó? 2 meses que no se sale. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no sabían de esto? ¿Qué es lo que busca el Señor? Levantar los dones, levantar nuevas personas, levantar personas. ¿Para qué? Para que haya ese fuego, ese crecimiento y esa unidad. ¿Por qué? Porque ese ministerio no nació de hombre, nació de Dios, y eso se va a mantener y eso se va a hacer porque nuevas personas se van a levantar y van a decir, heme acá, yo quiero hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque de eso se trata, involucrarnos. De pronto un ministerio de niños me dice, pastor, ¿y qué va a ser la merienda? No sé. Pero, ¿y cómo? Reúnanse. Y ahí está el ministerio, se reunió y ayer hicieron merienda y hicieron fuego del Espíritu Santo en el lugar. Un ministerio de Ahorita Feliz en la casa de acogida, y va creciendo. Yo quiero dar un aplauso al Señor por esos líderes, por esas personas, porque yo voy a ir mostrando semana a semana el liderazgo de cada una de las cosas. Por eso se necesitan personas que digan, yo quiero en un solo espíritu utilizar los dones que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, dale un aplauso al Señor.
Entonces, vamos a ver que en el versículo 11, que de ahí se puede extraer algunas cosas, dice, él mismo, Cristo, constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, no sé si me está siguiendo, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Todos tenemos esos dones. Está derramada por Dios a la iglesia. Entonces podemos extraer que en los primeros dos dones sugiere que el crecimiento de Dios se aprueba o se basa en la palabra. Fíjense que dice apóstoles, profetas, palabra. La profecía está en la Biblia. El apostolado es ir y abrir, hacer, difundir la palabra de Dios. Ese es el apostolado. Todos tenemos que hacerlo. Él constituyó, dice a unos así. Esto es porque Dios enfatiza que el crecimiento de la iglesia, que es aprobado por Dios, tiene que estar basada, ¿saben qué? En la palabra escrita, en la Biblia. Ahí es donde se basa el crecimiento de una iglesia. Pero una iglesia crece en forma individual, como familia, como parte en el trabajo y como también su iglesia local. Amén. Y tiene que ser basada en la palabra de Dios. Entonces, todo eso se enfatiza en la importancia de que hayan maestros. Yo pregunto, iglesia, ¿cuánto has enseñado de la palabra? ¿A cuánto has transmitido lo que sabemos? Yo siempre digo que la palabra mejor enseñada es el comportamiento, son las actitudes. El versículo 15, mejor, el versículo 14 de este capítulo 4 habla y dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar emplean astucia y artimañas del error. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos saber la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la verdad y el error, entre lo acertado y lo no acertado. ¿Cómo podemos saber? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. En el versículo 15 subraya que necesitamos hablar la verdad en amor. En amor. Y esa verdad debe cimentarse en esta palabra. Juan 17:17 dice: santifícalo, Padre, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ahí nos enseña que cómo nos santificamos a través de la Biblia, a través de lo que ella nos enseña, a través de los preceptos y conceptos que pueden poner para que tú camines en la palabra. Y no me malentiendan, la iglesia puede crecer sin un riguroso apego a las escrituras. Pero ese tal vez, no, ese seguro que no es el crecimiento que quiere Dios para nosotros. Porque no será un crecimiento aprobado por Él. Y el único tipo de crecimiento que vale la pena es lo que Él aprueba. Por ejemplo, hay crecimientos en nuestro cuerpo. A mí me salió una verruga en la pierna. Fue creciendo y fue creciendo. Tuve que buscar cómo sacarla. Hay tumores en personas que crecen. ¿Y eso es benigno para el cuerpo? ¿Eso sirve para el cuerpo de Cristo? Hay personas que pueden crecer en muchas cosas, en muchas actividades, pero ¿están creciendo en la palabra? Hay personas que tienen procesos dentro de su vida, dentro de
rehabilitarse sobre conductas adictivas, sobre relaciones, sobre situaciones, pero lo hacen con su mente o con las situaciones que el mundo le da y no con la palabra. ¿Eso es agradable a Dios? Podés estar aguantando mucho tiempo, podés estar soportando mucho tiempo, pero cuando no tenés un solo Señor, un solo Espíritu, un solo camino, una sola verdad en tu vida, Dios no aprueba ese crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? El crecimiento aprobado por Dios es el resultado también de la predicación y de la enseñanza del Evangelio. Para eso constituyó pastores, maestros, predicadores, evangelistas, para que puedan hablar la palabra de Dios, para que las personas puedan escuchar la palabra de Dios. Porque el versículo 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Él va a ir perfeccionando a través de qué, de tu interés por buscar ese espíritu que es la palabra de Dios. ¿Cuánto estoy leyendo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando para conocer la palabra del Señor? La Biblia tiene 66 libros, compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los históricos? ¿Cuáles son los proféticos? ¿Cuáles son los sapienciales? ¿Cuáles son las cartas paulistas? Todo ese tipo de cosas. Tenemos que crecer como iglesia. Tenemos que tener esa necesidad de buscar, prepararnos. ¿Qué clase de crecimiento quiere Dios? Yo miraba uno de esos pequeños videos que salen en las redes y veía cómo una pelota inflable hacía simulación y vos pagabas para subirte a esa pelota inflable y entraba y te hacía una simulación de cero gravedad, como si estuvieras en la luna. Y veía, ¿no? Como caminaba y se veía súper. Y de pronto el hombre terminaba y a su día desinflaba todo, lo doblaba y se iba. Esa sensación se me vino al corazón de personas que de pronto están volando, caminando, aleluya, gloria a Dios, en Dios, y de pronto viene un problema, viene un desierto, viene una dificultad y ¡pum! Doblaron, ya se fueron, no puedo más. Se fueron, se acabó lo bonito, ya está. No, yo no creo. El pastor no me habla, el líder. Yo me voy. No puedo superar mi aflicción. ¿Cómo puedo lograr el crecimiento aprobado por Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Efesios 4:11 saca unos puntos principales. El principal crecimiento aprobado por Dios se edifica sobre el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, eso hablamos. El crecimiento aprobado por Dios resulta de la predicación del Evangelio. Eso hablamos. El crecimiento aprobado por Dios depende de un liderazgo dedicado. ¿Quién es líder? El pastor. No, tú eres líder, tú eres líder, tú eres líder. Porque Dios ha puesto liderazgo en nosotros. Porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Porque tiene el cerebro, tiene la mente de Cristo. Y Cristo no fue cualquier cosa. Cristo fue un líder. Dale un aplauso, Señor. Aleluya. Eso es. El crecimiento aprobado por Dios ocurre cuando cada miembro crece. Podemos enumerar todos estos dones y estos dones para cada uno. Dios dio ciertos dones de liderazgo para que los santos pudieran ser perfeccionados y que a su vez permitieran a los santos servir o ministrar, lo cual resulta ya la edificación de Cristo. Si la iglesia va a edificarse, se iniciará perfeccionándose cada miembro. Cada miembro tiene que perfeccionarse. No podemos pensar, no, yo no voy a la pequeña familia porque siempre hablan lo mismo. A mí no me llena.
ese que habla se ha equivocado. No, hermano. Tiene que ver de vos con Cristo. Solamente es tu corazón ligado al corazón del Padre. Nada más que eso. Porque Pablo dice en el versículo 13, hasta que todos, dice. Y en el 14 dice, no seamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños. Te va enseñando, te va edificando. El cuerpo crece entero, crece a tiempo, y cada miembro crece según va creciendo el cuerpo. Porque ¿qué pasa si crece mi pierna derecha y mi pierna izquierda no? ¿Ah? O si crece mi brazo izquierdo y mi brazo izquierdo no crece. ¿Qué pasa? No está creciendo como la perfección que Cristo quiere. Ahora, ¿puede permitirlo? Claro. En los versículos del 13 al 15 del capítulo 4, yo encontré desafíos para cada uno de nosotros. El que tenga la Biblia lo mira, y si no, puede ponerlo por favor del 13 al 15, póngalo el 13. Ahí habla desafío para crecer juntos. Habla de desafío de crecer en conocimiento. Habla el desafío de madurar, de dejar de ser niño. Habla del desafío de ser pues estable. No tiene nada que ver tu crecimiento con lo que pasa con tu esposa, con tu esposo, con tu primo, con tu prima. No tiene nada que ver, hermana iglesia. Tiene que ver tu conexión con Dios. El desafío de aprender a distinguir entre la verdad y el error. El desafío de ser honesto. El desafío de crecer en amor. Cuando una congregación no crece como debería, lo más fácil es señalar, es que allá no están enseñando bien, es que allá los líderes no hacen, es que en esta iglesia, ¿saben qué? Hacen noche de adoración, o hacen impacto. En esta iglesia hacen, no tiene nada que ver. El crecimiento agradable a Dios tiene que ver con el crecimiento que tenga cada uno con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque ese es nuestro llamado. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces debemos a preguntar, ¿estoy creciendo? A ver, iglesia, pregúntate, ¿estoy creciendo? ¿Estoy haciendo mi parte para ayudar a la congregación? Me interesa si la iglesia crece o no. Yo voy a la iglesia. Ahora, ¿cuánto sacrificio estoy dispuesto a hacer para que la iglesia crezca? Y ahí viene. Ahí viene. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, mi corazón, mi mente. Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y para ser práctico, el punto de inicio para cada crecimiento numérico es conseguir, ¿saben qué cosa? Que cada miembro sea fiel. Ser fiel con Dios, ser fiel con la palabra de Dios, ser fiel con tu corazón, ser fiel con tus emociones, ser fiel con tus sentimientos, ser fiel con la verdad, ser fiel cuando cometes un error y reconocerlo con fidelidad y decir, no puedo, ayúdenme. De eso se trata. Hebreos capítulo 5 versículo 12, me voy apurando.
Dice la palabra de Dios, no es para esta iglesia, es para otra. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Que habéis llegado a ser tales como que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. Anótenlo. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. ¿Hasta cuándo vamos a estar escuchando y no haciendo? Pero no es para esta iglesia, es para otra. Dale un aplauso al Señor. Quiero ir avanzando. El crecimiento aprobado por Dios también empieza cuando cada miembro desarrolla sus talentos. Tú tienes un talento, tienes un don, tienes una capacidad. Tienes que exigirlo, que sea usado ese talento. Hay muchos que esperan, yo tengo este don, este talento, este llamado, pero no me dan la oportunidad. Métete, busca, insistí, persistí, resistí. La vida está llena de desiertos, hermano, pero ¿sabes qué? Estás capacitado para superarlo. Dice que el profeta Juan el Bautista vivió en el desierto, se alimentó en el desierto, se vistió en el desierto, pero el día que llegó al castillo, ¿saben qué le pasó? Perdió la cabeza. Recibirlo de parte del Señor, porque no tenía nada que ver con lo que estaba hablando. Tal vez tu desierto es lo mejor que el Señor tiene para tu vida. Y en ese desierto Dios te va a sustentar, te va a alimentar y te va a hacer superar todas las pruebas que estás pasando. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién es santo? ¿Quién es santo? ¿Quién es santo? Todos somos santos, los que somos llamados y los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No somos perfectos porque estamos caminando a la perfección. Pero Él llamó a todos santos. Porque eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para grandes cosas. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, todo esto que hemos hablado no se puede desarrollar si no terminamos con el versículo 16 del capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad, dice, en amor. Decirle al de tu lado, amor. Yo necesito amor. Yo necesito amor. Tú necesitas amor. Porque Dios es amor. Crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza. En todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí en todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. En amor, Carlita. Te amo, Carlita. Hoy tenemos acá sentado con nosotros y nadie lo ve. Está Juan Moro. Hola, Juancito. Levanta tu mano. Hola, Juancito. Él es parte de nuestra comunidad
Renuevo Providencia. Milagros que el Señor hace. Está aquí entre nosotros. Gloria a Dios. Por amor. La iglesia se puede comparar con el cuerpo humano. Lo hace 1 Corintios 12. También es un cuerpo espiritual de Cristo. Lo hace Efesios 1. Donde Cristo es la cabeza. Ahora, la conclusión, podemos llegar a que cuando cada parte cumple su función especial, es decir, tú haces lo que Dios te ha dado como talento, como don, dentro de tu proyecto que es Dios, también lo vas a hacer como iglesia. El cuerpo y la iglesia crece. ¿Cómo crece un niño? ¿Cómo crece su mano? ¿Cómo va haciendo su desarrollo? Así lo vamos haciendo nosotros. Entonces, el crecimiento aprobado por Dios, cuando se da de todo esto que hemos hablado en amor, dice que las iglesias que son amorosas atraen más gente. Entonces, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo está mi amor? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Abrir nuestro corazón, meternos a un quirófano del Espíritu Santo para que nos diga verdaderamente cómo está mi amor. ¿Cómo siento mi amor? Porque dice en el libro de Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en el 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es tu sacrificio? Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto van a conocer que vos sos discípulo de Cristo cuando tuvieras amor por otros. Wow. La mayoría siente la necesidad de amar y son atraídos por ello. Pero ¿saben qué? Yo pensaba, mirando esa hidroponía ahí, cómo va haciendo, me hace pensar mucho. Me apego en momentos que no hay nadie y miro cómo la naturaleza va haciendo esas cosas maravillosas. Y digo, ¿qué tal si esto se quisiera hacer sin ese techo? Sin ese techo del domo de la hidroponía, que tiene un film especial que filtra los rayos solares y le da una resistencia, una sombra, algo que necesita. ¿Qué tal si quisiéramos hacer este cultivo ahí mismo, sin nada? ¿Qué pasaría? ¿Funcionaría, Wolfgang? No funcionaría. Porque necesita esa cobertura. Entonces, una rosa no podemos cultivar en la nieve. No podemos cultivar en la nieve. El amor es la atmósfera en la que puede crecer la iglesia, en la que puede crecer tu familia, en la que puede crecer tu corazón, en amor. Por eso creo que es importante que nosotros entendamos que esto del amor no quiere decir, con esto ya voy cerrando, amada iglesia, perdón, con esto ya voy cerrando. Con esto no quiere decir que nosotros no podamos en amor reprender, en amor enseñar,
Con esto no quiere decir que por amor tenemos que aceptar el pecado, el error. No, 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 no. La palabra amor firme o amor que se hace lo que se necesita para ayudar a otro, eso es amor. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué tanta reprensión? ¿Por qué no salen las cosas como yo quiero? Porque Dios me ama. Iglesia, te ama. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 12:6 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Wow! ¡Wow! Esto es amor. Estamos diciendo que tiene que ser obvio que todo lo que hacemos es con amor, pero para crecer con amor tenemos que tener esa ilustración y posiblemente la relación del amor y el crecimiento en una congregación a la que Pablo da y manda esta carta después de 30 años más y se dirige a ella y le dice en Apocalipsis 2:4, porque has abandonado tu primer amor. Si no se arrepentían, dice Apocalipsis 2:5, Jesús les dijo que les quitaría el candelabro, la luz. Wow, iglesia. El crecimiento aprobado por Dios es posible al aprender a depender de Dios. ¿Cómo puedo crecer yo en mi familia, en mi iglesia, en mi corazón, en mi matrimonio? ¿Cómo puedo crecer en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis padres? Entendiendo a depender de Dios, aprendiendo a depender de Dios. Efesios 4:6 dice, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y la necesidad de depender de Dios satura todo nuestro pensamiento. En Colosenses 2:19 cuando dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quién todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Wow. Necesitamos aprender a orar a Dios en fe, a planear con Dios en la mente, a depender del poder y de la provisión de Dios. Lo que necesitas, Dios ya te lo está dando, Dios ya te lo está entregando, amada iglesia. Dale un aplauso al Señor si tú eres capaz de recibir ahora lo que tu corazón está necesitando. Porque dice Efesios 3:20, a depender del poder y de la provisión de Dios. Y dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Qué? ¿Todas? ¿Qué estás pidiendo, hermano? ¿Qué querés, hermano? Dice aquí que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y dice algo más, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto crees en Dios? Aleluya, dale un aplauso al Señor, porque tu milagro. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, invitar a la alabanza, porque de verdad es muy importante, iglesia, estudiar, aprender, recibir la palabra de Dios como fundamento, porque en conclusión el verdadero crecimiento, el crecimiento aprobado por Dios, depende de varios factores que lo hemos visto en esta predicación. Y en tu mente puedes guardarlo. En tu mente. En tu mente. Cuando hablo de tu mente, hablo de tu corazón. El fundamento de la palabra de Dios. Con eso vas a crecer. Punto número 1. Vas a crecer con la predicación del Evangelio.
no solamente la predicación es venir y escuchar. ¿Cuánto tú estás predicando el Evangelio? Con tu boca, con tus acciones, con tus pensamientos, con tu corazón. Entender que tenemos todos un llamado a ser líderes dedicados. Líderes dedicados. El crecimiento de cada miembro de nosotros se va a dar con el desarrollo de los talentos dados por Dios para cada uno de tu ministerio. Sobre todo, amada iglesia, que todos estos talentos estén inmersos en una atmósfera de amor. Porque tu día a día no es algo que deja de ser sobrenatural. Tu día a día, lo natural, cuando tenemos a este Dios sobrenatural, tu día a día se hace espiritual. Todo lo que hagas, en tu trabajo, en tu casa, en tu caminar, tiene que ver con Dios, amada iglesia. No solamente cuando estás reunidos, congregados, trabajando en algún ministerio, todo el tiempo tiene que ver con Dios. Depender de que Dios nos ayude a aplicar estos principios puede ser lo más hermoso para el crecimiento de la iglesia y para que esto pueda suceder. Amén. Yo quiero que tú, ahí donde estás, le digas al Señor: levanta mi corazón y levanta mi vida. Escuchando esta canción, hacerte estos cuestionamientos. ¿Estoy permitiendo un crecimiento adecuado de Dios en mi corazón? O tal vez hacerte preguntas: yo puedo ser mejor, yo puedo dedicarme más a darle el lugar de la palabra de Dios en mi vida. Cuando cada función de nosotros se va uniendo en las coyunturas y se ayuda mutuamente, el favor de Dios se va a ver en tu cabeza. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hoy, Señor, hablaste a mi corazón y has hablado al corazón de mis hermanos. Has hablado a cada persona a través del Evangelio, a que tú tienes un plan perfecto para el crecimiento de tu iglesia. Y ese plan perfecto tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando tú eres el centro, Señor. Cuando tú, Señor, eres la predicación viva en nuestra vida para llegar a otros. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome nuestras emociones. Te damos, Señor, la gracia. Te damos la honra. Te damos total cobertura, Padre, para que tú transformes nuestra mente. Y nuestra iglesia dice: amén, amén y amén. Dale un fuerte y poderoso aplauso al Señor. Desde ICF Canac nos despedimos de las redes en este momento, y si ha sido de bendición, comparte esta transmisión. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. Aleluya.